Mexicanos, mexicanas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se le estén pasando excelente. Hace poco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia de prensa, hizo un planteamiento muy importante para el país, para el pueblo de México. Reveló tres preguntas. Las tres preguntas lo están viendo ahorita mismo en pantalla, que es la número uno: ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? La número dos eran: ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y la número tres era: ¿cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública? Estas tres preguntas fueron las que dio a conocer el presidente Andrés Manuel en la conferencia de prensa, a lo cual lanzó una propuesta que sería preguntarle a la gente, hacer como una consulta popular. Digo como una, porque no es una consulta popular, repito, no es una consulta popular, porque recuerden, cuando se hace una consulta popular, esta misma tiene que salir vinculante o no vinculante. Tiene que votar el 40% del electorado para que sea vinculante, y si no es así, pues no es vinculante. Ahora, les voy a explicar por qué este video. Pues bueno, un ministro en retiro llamado José Ramón Cosio recordó que la Constitución prohíbe las consultas populares para estos temas. Para los temas de las Fuerzas Armadas está prohibido en la Constitución. O sea, la consulta, y digo, es que no es consulta, pero ahorita les voy a explicar por qué no es consulta. Pero este ministro en retiro dice que lo que está planteando AMLO está prohibido. No puede ser, porque estás preguntando algo de las Fuerzas Armadas. Y la Constitución dice que sobre estos temas está prohibido hacer consultas populares. Pero vamos a leer la nota y dice lo siguiente: la consulta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para definir la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028 está prohibida por la Constitución. Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador señaló que no desea que el Instituto Nacional Electoral realice la consulta, sino que buscará que sea la Secretaría de Gobernación quien lo haga, aunque no sea vinculante, es decir, aunque el resultado de la votación no influya en la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028. El ministro en retiro, José Ramón Cosio, recordó a través de su cuenta de Twitter que las consultas populares están reguladas en el artículo 35 de la Carta Magna, donde se establece que los temas de seguridad nacional no pueden someterse a esta figura de voto popular. Dicho artículo establece los derechos que tiene todo ciudadano mexicano, tales como el de libre asociación, votar y ser votado, tomar las armas para defender al país, derecho de petición, entre otros. En la fracción octava de este artículo se establece el derecho a votar en las consultas populares y el procedimiento de las mismas, que pueden ser convocadas por el titular del Ejecutivo Federal, el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión o los ciudadanos. El numeral tercero de esta fracción del artículo 135 se establece qué temas están prohibidos para ser sometidos a consulta popular. Entre ellos se encuentran los de seguridad nacional y la organización y el funcionamiento, y disciplina de las Fuerzas Armadas permanente. Dice, esto es lo que está prohibido, y dice lo siguiente: no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los estados mexicanos, sea parte, ni las garantías para su protección,
los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la permanencia o la continuidad en los cargos de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y el presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura en la ejecución, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas permanentes, señala la Constitución. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver, previo a la convocatoria del Congreso de la Unión, la constitucionalidad de la materia de la consulta, misma que conforme al mismo artículo deberá ser organizada, difundido, desarrollada, computada y con la declaración de resultados por parte del INE. Sin embargo, las dos consultas planteadas por el Ejecutivo Federal durante esta administración han sido avaladas por la Corte, a pesar de que una de ellas trataba de uno de los temas prohibidos por el 35 constitucional, que es el de la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular. Pues en febrero pasado la Corte avaló la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador, en lo que se planteó a la ciudadanía si quiere que el mandatario continúe en su cargo. Acá vamos a hablar sobre las Fuerzas Armadas, sobre la consulta popular de las Fuerzas Armadas. Dice el artículo 35 de la Carta Magna que este tema no se puede poner a consulta popular. Pero he aquí la conclusión. El presidente Andrés Manuel no quiere hacer una consulta popular. No quiere refiriéndose a que si la mayoría del pueblo sale a votar, vaya, si la consulta popular es vinculante, él no se va a agarrar de eso y decir, pues el pueblo lo quiere y se va a hacer. No, lo único que quiere el presidente Andrés Manuel es hacer esta consulta. Por eso mismo el presidente no quiere que lo haga el INE, porque no es una consulta popular. Quiere él que lo haga la Secretaría de Gobernación. Repito, ¿por qué? Porque no es una consulta popular, es solamente preguntarle a la gente, es saber el sentimiento de la gente y que dependiendo de eso, si los legisladores de la oposición quieren volver a votar en contra, pues ya es muy su problema. Pero el presidente quiere que el pueblo de México haga saber si ellos quieren que las Fuerzas Armadas sigan en cosas de seguridad pública, si ellos quieren, si el pueblo de México quieren. Repito, no es una consulta popular, por eso el presidente no quiere que lo haga el INE. Es solamente preguntarle a la gente. No es como que va a ser vinculante, entonces se va a hacer. No, si no es vinculante, no es vinculante. Y si llega a ser vinculante, no pasa nada, porque no es una consulta popular. Es solamente preguntarle a la gente si quiere o no quiere. Así que esto que dice el ministro en retiro, José Ramón Cosío, pues está de más. Porque en sí no es una consulta popular. No se le va a hacer una consulta popular a la gente. No se le va a hacer. Pero solamente se le va a preguntar si quiere o no quiere. Simplemente eso, no va a ser vinculante, aunque sea vinculante, no va a ser vinculante. Y si no es vinculante, pues no es vinculante. Pero esto de la consulta popular, pues no se van a agarrar como para decir, sí, a fuerzas se tiene que aprobar porque el pueblo ya lo dijo. No, si después de esto, si después de preguntarle al pueblo si quiere que las Fuerzas Armadas sigan en labores de paz, sigan en labores de seguridad pública, pues ya se le preguntó y supongamos que dice el pueblo que sí, que sí quieren que las Fuerzas Armadas continúen. Pues si la oposición, si los legisladores de la oposición siguen votando en contra, pues ya es muy su problema. Ya es muy su problema, porque ellos ya supieron lo que quería el pueblo y si ellos quieren seguir votando en contra, pues ya es muy su problema y ya es muy que están cavando su propia tumba política, la verdad. Y pues por mi parte, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima.